Hola, buenas noches. En esta oportunidad estamos finalizando con el parcial final correspondiente al área de cálculo, en el cual el día de hoy vamos a darle solución a dos ejercicios que a continuación pues se realizarán paso a paso. Bueno, en el primer punto vamos a encontrar la primera derivada de la función y igual a L, el logaritmo natural de x menos 1 sobre x más 1. Entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer aquí? Es desglosar esta función aplicando, como bien hemos venido estudiando, la ley de los logaritmos, la cual nos dice que esta ley se puede convertir en esta ley de logaritmos de una fracción la podemos convertir en una resta. Entonces nos quedaría y igual logaritmo natural de x menos 1 menos logaritmo natural de x más 1. Entonces ahí hacemos la derivada de y. Entonces la derivada de un logaritmo de una función es igual a derivada igual 1 sobre x menos 1 menos logaritmo natural de x más 1, que sería 1 sobre x más 1. Esto es lo que nos dice la derivada de un logaritmo de una función. Entonces, eso es igual a 1 sobre x menos 2 menos 1 sobre x más 1. Ahí pues fácilmente realizamos la resta de estos fraccionarios y nos quedaría y igual 1. Ahí pues la resta se multiplican multiplicamos los denominadores, nos quedaría 1 por x menos 1, 1 por x más 1, 1 por x más 1 menos, parece 7, pero es 1, menos 1 por x menos 1, luego en cruz. Entonces el denominador nos queda x, nos queda x menos 1 y sobre x por x más 1. Listo. Luego en cruz ya multiplicamos, hacemos las operaciones, entonces nos queda aquí fácilmente multiplicamos 1 por x más 1, quedaría x más 1, menos 1 por x más 1 quedaría menos x menos 1, x más 1 queda positivo, 1 por x más 1 sobre el denominador baja igual, que sería x menos 1 por x más 1. Aquí observo que puedo cancelar las x porque tenemos una positiva y tenemos una negativa. Tenemos una positiva y una negativa. Entonces
se cancelan las x y nos queda, ¿qué nos queda? Nos queda 1 más 1, que sería 2, sobre el denominador x menos 1 por x más 1. Aquí sería nuestra primera derivada. Esta sería nuestra primera derivada. Bueno, continuando con esto, lo que vamos a hacer ahorita es derivar nuevamente para encontrar la segunda derivada. Entonces sería y segunda derivada igual a 2 derivada de x menos 1 por x más 1. Aquí siempre me olvido de cerrar los paréntesis. Por x más 1 menos 2 por x menos 1 por x más 1. Ahorita lo explico por qué queda así. Deriva. Porque aquí estamos teniendo en cuenta y aplicando la que es la regla del, aquí aplicamos la regla del cociente. Eso tenemos muy en cuenta porque nos va a ayudar a comprender, ya que esta regla dice que cuando multiplicamos la derivada, del denominador por denominador. Entonces nos queda x menos 1 por x más 1, menos 2 por x menos 1 por x más 1. Bueno, sabemos que la derivada de una constante, o sea que aquí 2 es 0. Aquí olvidaba bajar el denominador, que sería x menos 1 por x más 1 elevado al cuadrado. Entonces sabemos que, como les había dicho, que la derivada de una constante es, o sea, en este caso 2, va a dar 0. Entonces sería y' igual segunda derivada, perdón, se me quedó lo de prima. Segunda derivada de 2 sería 0, porque es una constante, menos 2 por, bueno, todo este factor se volvió 0, entonces nos queda, y vamos, pues aquí hacemos la derivada de, aquí aplicamos la regla del producto, como lo habíamos descrito en el ejercicio. También ahorita pues ya en esta explicación lo volvemos a retomar para pues confirmar y tener como la prueba de estos pasos que se están haciendo para el ejercicio. Entonces teníamos hasta aquí que estamos haciendo nuevamente derivando para encontrar la segunda derivada. Entonces teníamos que derivada de 2 es por x menos 1 por x más 1 menos 2 por x menos 1 por x más 1 derivada. Todo eso derivado por x, todo eso dividido entre x menos 1 por x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, como todo esto se vuelve, sabemos que una constante es igual a 0, entonces sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, entonces aquí nos queda 0, todo este factor se vuelve 0, entonces 0 menos 2, y vamos a hacer la derivada de un producto, y que nos dice que
la primera función multiplicada por la segunda y más la segunda multiplicada por la primera. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. X menos 1 derivada por x más 1 por x más 1 más, según la regla del producto, la segunda derivada x más 1 por x menos 1. Perdón. Bueno, aquí ya seguimos y vamos a operar la derivada de x menos 1, de las x menos 1, primero de la x menos 1, y nos quedaría aquí nos queda menos 2, porque nos queda menos 2. Derivada de x menos 1 es 1, porque aquí derivada de x es 1 y de menos 1 es 0, entonces nos queda derivada de x menos 1 igual a 1 por x más 1 por x más 1 más la otra derivada de x más 1. Aquí nos queda nuevamente el 1. Como ya sabemos, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, entonces nos queda 1. 1 por x, esto baja igual, x menos 1. Todo esto sobre x, el denominador nuevamente. Bueno, aquí tengo un pequeño, no bajar el, bueno, aquí va a quedar un poco desorganizado, pero olvidé bajar el denominador. X menos 1 por x más 1 elevado al cuadrado. Bueno, entonces aquí ya me puedo dar cuenta que ya realicé las derivadas que teníamos indicadas acá, que era el x menos 1, perdón, y el x más 1. Entonces, como seguíamos resolviendo esas derivadas, el denominador nos queda el mismo, que sería x menos 1, aquí es x menos 1 por x más 1 elevado al cuadrado. Abajo queda pues el mismo denominador, como les dije. Entonces continuamos resolviendo nuevamente las operaciones que nos quedan aquí, y sería y igual menos 2, 1 por x más 1 nos queda x más 1, más 1 por x menos 1 nos queda x, aquí nos da x menos 1, más por menos menos, sí, ahí nos queda x más 1 sobre el denominador nuevamente. Aquí podemos elevarlo, pues como teníamos elevadolo al cuadrado los dos, aquí los podemos separar estos, que sería cada uno elevarlo al cuadrado. X menos 1 elevado al cuadrado por x más 1 elevado al cuadrado. Permítanme un cambio de hoja. Entonces aquí, bueno, aquí ya voy a resolver en la siguiente hoja las operaciones. Entonces me sería menos 2. X más x sería 2x. 1 más 1 menos 1, que es 0, entonces nos quedaría, ¿qué dije? Me quedaba 2x, ¿no es cierto? Sobre menos, perdón, aquí me olvidé que era menos 2 antes, menos 2 por 2x sobre el denominador, que era x más 1, x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Ahora no me olvide. X menos 1 al cuadrado
por x más 1 al cuadrado. Bueno, aquí ya es resolver la multiplicación, resolver las operaciones para ya el resultado de la segunda derivada. Entonces la segunda derivada sería menos 2 por 2x, menos 2 por 2x sería menos 4x sobre x a la 2, perdón, x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Esta es ya el resultado de la segunda derivada. Bueno, luego vamos a reemplazamos entonces. Reemplazamos los valores que, pues la ecuación inicial es la que nos propone en el ejercicio. Entonces sería x a la 4 menos 2x2 más 1 por la segunda derivada, más x a la 3 menos x por la primera derivada, más 2x igual a 0. Bueno, aquí el primer factor lo podemos factorizar, o sea, x a la 4 menos 2x2 más 1. Aquí nos dice la segunda derivada, que era esta. Entonces aquí sería pasar lo que nos dio en la segunda derivada, que es menos 4x sobre x menos 1 a la 2 por x más 1 a la 2, que es lo que nos dio en la segunda derivada. Y pues asimismo en la demás, que sería pasar este x a la 3 menos x, perdón, siempre olvido los paréntesis, menos x por la primera derivada. Vamos a ver cuánto nos dio en la primera derivada. La primera derivada es, ¿dónde quedó? Acá quedó. ¿Dónde está la primera derivada? La primera derivada. Primera derivada, aquí está. Dice que es 2 sobre x menos 1 por x más 1. Entonces, aquí segunda derivada. 2, perdón, me olvido, aquí es 2 sobre x menos 2 sobre x menos x más 1 por x menos 1. No me alcanzó, me voy acá, más 2x igual a 0. Entonces eso nos da, esto nos va a dar 4x menos 4x menos 4x por x más 1, x más 1 elevado al cuadrado por, perdón, aquí es al revés, x por x más 1 elevado al cuadrado también. Entonces aquí ya tenemos este sobre el denominador que ya lo conocemos, que es x menos 1 al cuadrado por x más 1, x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. A ver si hicimos bien, x más 1 al cuadrado por x menos 1, x menos 1, aquí era más y aquí es menos. Entonces corrijo ahí porque aquí es el menos. Aquí no es más, aquí es menos. Perdón, ahí, si no en el... Si no está mal, estaría incorrecto. Listo. Vamos a trabajar con lápiz porque sale muy oscuro. Por x menos 1. Estaba haciendo x más 1 por... Entonces aquí queda menos 4x por x más 1 elevado al cuadrado
por x menos 1 al cuadrado sobre el mismo denominador, que era x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Lo mismo en el otro lado, que sería 2x por x más 1 por x menos 1 sobre x, el mismo x menos 1 por x más 1. X más 1 por x menos 1. Más 2x igual a 0. Entonces, aquí notamos que podemos cancelar x más 1 y x menos 1. Igual acá también, porque son iguales, y x más 1, x más 1, x menos 1 con x menos 1. Y esto nos quedaría 4 menos 4x. En el otro lado también podemos factorizar, entonces x más 1 con x más 1 y x menos 1 con menos 1 también podemos factorizarlos. Entonces esto nos da 2x, nos queda 2x menos 4x más 2x más 2x, a ver, menos 4x, estos son los que nos quedan. 2x y 2x, entonces nos queda menos 4x más 2x más 2x igual a 0. Entonces aquí ya resolvemos, menos 4, menos 4x, menos más 2 más 2x más 2x nos da más 4x igual a 0. Aquí nos queda menos 4x más x nos da 0 igual a 0. Esto entonces nos ha dado 0, que es lo que se quería demostrar. Bueno, aquí ya tenemos el segundo ejercicio, el cual ha sido también pues ha sido asignado en el parcial final. Y lo que nos dice, lo que nos plantea es que halle el área de la región limitada por las funciones f de x igual a x a la 2 más 1 y g de x igual a menos x4 más x3, menos x4 más x3 más x más 3. Bueno, aquí lo que recuerdo es que lo que primero encontramos es la derivada de cada función. Entonces la derivada de x a la 2, entonces aquí para f de x, entonces para f de x, entonces es igual x a la 2 más 1, ¿cierto? Entonces aquí lo que habíamos dicho es la primera derivada. Eso pues recordamos, es fácil. Sabemos que la derivada de x a la 2 es 2x, porque 2 lo pasamos a multiplicar y le restamos 1, entonces nos queda 2x a la menos 1, que ya entra sobre, aquí se entiende que ya es 1. Y también derivada de 1, que es igual a 0. Entonces aquí nos queda f de x igual a 2x igual a 0. Entonces aquí sacamos la derivada, ya sacamos la derivada. Y si el 2x lo igualáramos a 0, tenemos que x es igual a 0. Entonces si 2x lo igualamos a 0, entonces aquí ya entendemos que x igual a 0. Y igualándolo a 0, y lo tendríamos igual a 1. Entonces este sería un punto, 0,1 en nuestro primer punto. Entonces si x se reemplaza, y va a ser igual a 1. Entonces aquí nos queda nuestro primer punto, que es igual a 0,1. Para la segunda función sacamos la segunda derivada.
que sería para f de x, para gx, perdón, gx, ¿dónde está? Acá, para la segunda. Entonces aquí sería para gx es igual, ¿dónde está? Menos x a la 4 más x3 más x más 3, ¿listo? Entonces lo igualamos a 0 también. Entonces g de x igual menos 4x, porque aquí ya también aquí pues acá estamos sacando derivadas, por eso nos quedaría menos 4x. Entonces g de x igual a menos 4x. Sí, a ver, acá saquemos la derivada. Derivada de x a la 4 nos queda menos 4. Derivada de 4x es 4x a la 3, porque restamos, nos queda derivada de x a la 4 es 4 y se le resta el exponente 1, entonces queda x a la 3 más x a la 2, 3x a la 2, me olvidé el 3 aquí, más aquí es 1, derivada de x es 1 y derivada de 3 es 0, derivada de una constante 0, igual a 0. Igualamos a 0 y vamos a aplicar la fórmula general. Aquí podemos aplicarla, como nos podemos dar cuenta, nos permite aplicar esa fórmula. Entonces a será igual a menos 4, b será igual a 3 y c será igual a 1. Entonces simplemente reemplazamos y en la fórmula recordamos nuevamente que nuestra fórmula es x menos b más menos raíz de b a la 2 menos 4 por a por c, menos 4a por c, sobre 2 por a. Entonces aquí es reemplazar, operar y encontrar lo que nos da. Entonces vamos a reemplazar. X igual a menos b, que es menos 3, más menos raíz de 3 al cuadrado menos 4a, que es menos 4, menos 4 por 1, que es c, sobre 2a, 2 por menos 4. Entonces aquí seguimos operando, que sería menos 3, aquí nos queda menos 3, más menos raíz de 3 por 3 sería 9, menos por menos más, 4 por 4, 16, 16 por 1, 16, menos por menos más 16, sobre 2 por menos 4 sería menos 2 por 4, 4 por 2, 8, menos 8, y seguimos. Aquí sigo y sigo operando. Entonces aquí tengo para operar x igual a menos 3 más menos raíz de 9 más 16, que nos da 9 más 16, 25, sobre, a ver, ¿sí? 9 más 16, sí, 25, ajá, menos sobre menos 8, listo. Aquí ya tengo para, listo. Entonces aquí sería x igual a menos 3 más menos raíz de 25 es igual a 5. Raíz de 25 es 5. Perdón, aquí está mal. Perdón. No. Entonces aquí es x igual a menos 3 más menos raíz de 25 es... Ay, nuevamente me confundí. No estoy usando el lápiz. Ya corrijo esto. Para no hacer más tachones y no seguir enredando.
no seguir enredando. X igual a menos 3 más menos 5 nomás, únicamente, sobre menos 8. Bueno, aquí entonces sería, aquí tenemos dos, ¿no es cierto? Una positiva, una negativa, entonces x1 es igual. X al 1 menos 3 más 5 sobre menos 8. Y ahí es la otra que es menos 3 menos 5 sobre menos 8. Este es igual, menos 3 más 5 queda positivo, queda 2 sobre menos 8. Esto es igual a 2 sobre menos 8. ¿Dónde está mi calculadora? 2 dividido entre menos 8 me da un cuarto. Mitad 1 y mitad sería menos, sería 4. Menos un cuarto nos queda aquí. Listo. En el otro, menos nos da más. Aquí hay una suma de negativos. Menos 8, menos 3, menos 5, menos 8. Sobre menos 8 igual a, esto nos da igual a 1. Igual a 1. Entonces, aquí encontramos dos soluciones, una que nos da menos un cuarto y la otra que nos da 1. Reemplazamos aquí, podemos reemplazar en la función original y nos da 2 puntos, que es menos un cuarto por 699 sobre 256. Y el segundo punto que nos daba P2 igual 1 por 1,4. Que lo vamos a poder evidenciar más adelante en la gráfica. Luego hacemos los puntos de intersección, que sería igualar las dos funciones. Entonces, f de x igual a g de, g de x bueno, aquí voy a mirar las funciones. Eran x a la 4 menos x3 más x. Entonces aquí sería x igual a x a la 2. X a la 2 más 1 igual a menos x a la 4 más 3 más x a la 3, hasta ahí me acuerdo. X a la 3 más x a la 3 más x más 3 más x a la 3, x a la 3 más x más 3. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es pasar, aquí podemos pasar ese x2, pasarlo con un signo distinto. Entonces sería 0 igual a menos x a la 4 más x3 más x más x más 3 menos x a la 2 menos 1. Aquí cambié de lado me cansó esta mano para enfocar mejor los pasos que estamos realizando. Entonces, aquí miramos términos semejantes. X 0 igual menos x a la 4 más x a la 3 menos x2 más x más 2. Ya organizamos acá.
menos x a la 4 más x a la 3 menos x a la 2 menos x a la 2 más x más 2 igual a 0. Bueno, aquí ya miramos los términos semejantes y los únicos que no tienen variables. Bueno, aquí notamos que no hay raíces exactas, pero podemos acercarnos a factorizar algo. Entonces hacemos la división sintética con el 1. Menos x a la 4 sería x a la 4, bueno, aquí ya igual a 0, menos x a la 4, entonces con la división sintética menos 1, otro que es el 1, menos 1, no recuerdo si acá, si en este paso lo hice en el ejercicio que se entregó inicialmente. Bueno, entonces sería x menos 1, menos x a la 3, menos x más 2, más 2, menos x más 2 sobre, bueno, esto igualado a 0 sobre x menos 1. Entonces aquí para sumar vamos a pasar a multiplicar todo por el x menos 1. Entonces x menos 1 igual a 0, x va a ser igual a 1. Y bueno, aquí encontramos aquí nos va a permitir encontrar dos resultados. Entonces factorizando sería menos x a la 3, x menos 1, menos x menos 1, más 2, igual a 0. Bueno, entonces aquí sería x1 igual, aquí vamos a encontrar dos resultados, uno que nos da menos 0,74, ¿cuál era? A ver qué tenía, es que tenía menos 0,7412 y el otro que nos daba, ya lo colocó, 1,4468. Entonces aquí encontramos dos resultados. Uno que es el mínimo un resultado que es el mínimo hasta que es el máximo de la primera función y de la segunda función. Bueno, aquí quiero explicar un poco lo que hice rápidamente. Quizás no fue muy claro, entonces lo que hice fue, bueno, hacer una división sintética con el 1. Entonces el x menos 1 por x menos x a la 3 menos x más 2 sobre x menos 1 es igual a 0. Entonces x menos 1 era igual a 0. El 1 lo pasamos a sumar. Y pues vamos a pasar a multiplicar todo por el x menos 1. X menos x a la 3 por x menos 1 menos x por x menos 1 más 2 igual a 0. Y encontramos aquí dos resultados. El x1 que nos dio 0,7412 y x2 que nos dio 1,4468. Entonces, que es el mínimo hasta que es el máximo que nos permitió pues, identificar eso. Bueno, entonces aquí ya habíamos finalizado con estas dos, lo que habíamos encontrado. Encontramos los puntos, entonces el área entre f de x y g de x es
Entonces, vente a caminar. Bueno, entonces aquí es la integral que va. La integral que va de, que es el máximo y que es el mínimo. Entonces aquí sería máximo 44,68 y el mínimo menos 0,7412. Entonces la integral que va desde 0 menos 0,7412 hasta el mínimo, que es 1,4468. Entonces hay dos funciones que vamos aquí de esta, vamos a, entonces aquí era de las que es de la primera y de la segunda función, nos dieron estos valores. Entonces de la primera, que era x a la 2 más 1, y de la segunda, que era menos x a la 4 más, más x a la 3, x a la 3 más x más 3 de x. Entonces esa era la integral que iba desde 0,74 hasta el máximo 1,44 de esas, de la primera derivada y de la segunda derivada. Entonces ahí hay dos funciones. Vamos a romper los paréntesis. Aquí rompo los paréntesis y me queda pasa igual 68. Entonces queda x a la 2 más 1 más x a la 4 menos más x a la 4 más x a la 3 menos x más 3 de x. Listo. Aquí me olvidaba pasar este, que es 0,7412. Y ahí reducimos los términos. De aquí de esto ya es más fácil. Ya nos queda reducir los términos semejantes. Entonces sería a igual a la máxima 4468, x a la 4 menos x a la 3 más x a la 2 menos x menos 2 de x, porque aquí sería 1 más 3 sería, sería 1, reducimos términos, más x a la 3 menos x a la 3, más x a la 2, x a la 2 menos x menos 2 de x. Hacemos la derivada de cada una de estas. Entonces aquí nos quedaría ya x, le sumamos al x más 4, le sumamos 1, que sería x más 5, dividido en 3 exponentes, menos x a la 4, el x a la 3 le sumamos 1, que sería x4 sobre ese exponente, más x a la 3, que al x2 le sumamos 1 sobre el mismo, y x a la 2, que es x a la 1 más 1 sería 2 sobre el mismo, menos 2x. $1,4468 y menos 0,7412. Bueno, aquí resolvemos y vamos a reemplazar todo en 1,44. Entonces sería, perdón, me olvidé aquí, eso. Y con esta mano no grabo bien. Bueno, entonces aquí sería todo reemplazar en 1,44 con los mismos exponentes anteriores, con 5
menos 1,44 con 4 sobre 4 más 1,44 a la 3 menos 1,44 era con 2 menos 2 1,44 listo. Aquí también es, y de la misma manera pues en el otro, que sería aquí. Entonces aquí era menos 0, que era 14,74. 0,74 igual con los mismos exponentes, menos 0, más 4 a la 4 más menos 0,74 a la 3 sobre 3 sobre 4 menos sobre 4 menos 0,74 2 sobre 2, listo. Entonces aquí resolvemos, no me alcanzó esta otra parte, entonces aquí sería menos 2 menos 0,74 igual al igual a esto. Pues el área limitada de esto nos notamos que el resultado de esto nos da 3,71. Entonces el área limitada de esta región, después de realizar todas las operaciones, el área nos ha dado 3,71. Finalmente, esa ha sido la solución de estos dos ejercicios planteados para la nota del parcial final. Muchas gracias.